¿Qué es la vergariña? Hostia. Pero incluso en el comunicado en el que anuncias tu retirada con el Getafe, se te ve con una sonrisa, después de 7 lesiones. Sí que es cierto que lo pasé mal, lo pasé muy mal. Por aquel entonces, ¿cómo era Antoine Griezmann? Enseguida metía goles, era como muy natural. Montanier, tú has dicho que es el mejor entrenador que has tenido. ¿Piensas que no se le reconoció suficiente? Fue algo extraño y a nosotros nos sorprendió. Y luego la experiencia de David Moyes. Fue una persona que no supo integrarse. De hoy paseo, siesta y pajilla. No hay huevos, fue un poco así. Nos alegramos de cuando el Luton Town en la Premier League sube, del Unión Berlín, de la historia de Unión Berlín, pero cuando el Getafe le va bien, queremos que descienda, queremos que se hunda. No se está siendo para nada justo con el final contra el Athletic. Si ganamos, sí. Bueno, Markel, pues muchísimas gracias. Perdón por el retraso y muchísimas gracias por esta entrevista, porque realmente es un honor. Estamos aquí en tu casa, en tu reformada casa. Sí, muy reformada. ¿Qué sensaciones te dan a ti cuando ves este estadio reformado? Tú no pudiste jugar con el estadio ya con las gradas metidas, ¿no? Estaba a la pista del atletismo, pero ¿qué sensación te da al volver aquí? A ver, sí que es cierto que vengo prácticamente todas las semanas, hoy en día hasta casi cada 3 días. Más que en tu casa, ¿no? Sí, porque al final vengo a todos los partidos, la verdad que ya me siento como en casa y bueno, la verdad que es una maravilla ver el cambio que ha tenido este campo. Ahora mismo da gusto venir al campo, incluso ha generado en la afición un ambiente muchísimo mejor y la verdad que es una gozada de campo ahora mismo. ¿Y cómo es esa primera sensación de vestir la camiseta de la Real Sociedad? Fue en un partido contra Las Palmas en 2007. Después de tanto, bueno, son cesiones, Real B, ¿cómo es esa primera sensación de vestirte la camiseta? A ver, fue una felicidad inmensa porque, bueno, para mí, que yo he sido siempre de la Real, siempre he sido desde pequeño de la Real, he seguido siempre a la Real, pues bueno, fue una ilusión y un logro muy, muy importante, pero sí que es verdad que tampoco lo viví con esa pasión como debut, ¿no? Porque bueno, estábamos en una situación muy delicada a nivel económico, a nivel social, a nivel futbolístico, el club estaba inmerso en una situación muy, muy complicada y bueno, fue un partido de Copa que tampoco salió del todo bien, entonces tampoco tengo unos grandísimos recuerdos del día, pero bueno, está claro que es un hito importante dentro de mi carrera deportiva, ¿no? Además, como futbolista, has declarado varias veces que tienes varias manías y una era desayunar siempre en los mismos sitios antes de los partidos. ¿Tienes alguna otra más? A ver, no era muy maniático, pero es verdad que cogí una serie de hábitos de desayunar siempre en el mismo sitio. El día anterior iba a hacer la compra siempre, comía mis 4... ¿Comprabas lo mismo? Compraba lo mismo y además, aún teniendo en casa, iba ahí a comprarlo al supermercado, siempre la misma cantidad de pollo, la misma cantidad de pasta. No me considero maniático, pero sí que es verdad que cuando coges una serie de rutinas que crees que te pueden ir bien, la verdad que sí que seguí esas rutinas y la verdad que me hace gracia ahora con el tiempo, pero bueno, es parte de la tara que tenemos los futbolistas, ¿no? Y porque tú ahora estás más metido en el tema de la inversión inmobiliaria y tal, ¿ahí tienes más manía de este estilo o ahí vas más tranquilo y...? Bueno, creo, eso tendrán que decirlo mis socios, pero creo que no tengo manías. No me considero una persona muy maniática, pero sí que es cierto que cuando te metes en la vorágine del fútbol, de la exigencia semanal, exigencia cada 3 días, pues creo que coges una serie de hábitos que crees que te pueden ir funcionando, tanto en los entrenamientos como en los partidos, y luego lo miras con perspectiva y son graciosas, ¿no? Pero bueno, creo que son cosas que suceden bastante habitualmente en los jugadores, ¿no? Empezando con tu carrera, empieza en el Sanse, en la Real B. Es verdad que creo que juegas en tu equipo del pueblo, en el Goibar, se dice así, ¿no? El Goibar. Pero cuando ya llega a la Real B, coincides con Xavi Prieto, con Carlos Martínez. ¿Cómo recuerdas esos inicios? Bueno, pues sí que es cierto que, digamos, mi etapa de formación hasta la Real Sociedad B, que es más conocida aquí como el Sanse, pues la verdad que las cosas me fueron más bien rodadas, desde muy pronto me fueron las cosas bastante bien, llegué a la Real Sociedad B y las cosas me fueron bastante bien.
y la verdad que tengo unos recuerdos maravillosos, ¿no? Porque disfrutaba del fútbol sin mirar más allá de convertirme en profesional. Sí que es cierto que cuando ya estás en la Real Sociedad B, pues ya lo coges con otra profesionalidad, pero tengo unos recuerdos muy bonitos a nivel de amigos, a nivel de muchísima enseñanza que me dio ese proceso, ¿no? Tienes 2 cesiones en ese periplo, a Eibar y a Vecindario. En los 2 fuiste escolista en segunda división. ¿Te sirvió para crear callo? ¿Qué se dice eso? Sí, como te decía, hasta la Real Sociedad B tuve la sensación de que todo me iba muy rodado, como que las cosas me estaban saliendo bien, sin forzar demasiado, y de repente, pues ya con 17 o 18 años, siendo todavía muy joven, me cedieron a Eibar. Y bueno, ahí ya empieza lo profesional, ¿no? Ahí empieza la exigencia semanal, ya compites incluso para ganar un puesto con gente ya mayor, con muchísima experiencia. Y bueno, ahí pues ya entre que lo futbolístico a nivel de resultados, los equipos no funcionaron bien, y luego también empecé mi periplo con las lesiones. La verdad que ahí es cuando vi el lado malo de la profesión. Digamos, la parte profesional, mis inicios fueron bastante duros para mí, para asimilar tan joven, ¿no? Ya una vez vuelves en esa Real que está en segunda división, te asienta, y en el tercer año, si no recuerdo mal, la temporada 2009-2010, ascendéis. ¿Cómo recuerdas ese día contra el Celta, el penalti de Antoine Griezmann que luego marca Xavi Prieto, si no recuerdo mal? ¿Cómo recuerdas ese partido? Pues ese partido yo creo que fue como una especie de liberación para todos nosotros, ¿no? Porque al final yo llegué al primer equipo estando en segunda división, como te digo, socialmente había mucha crispación, y para nosotros ascender al equipo fue como de auténtica quitarnos un montón de kilos de encima, ¿no? De la mochila de encima. ¿Por qué? Porque la Real Sociedad es un histórico de primera división, nosotros lo tuvimos en segunda división, y volver a llevarlo a primera división, que es su lugar, pues para nosotros fue una alegría, pero sobre todo nos quitamos una responsabilidad una casi, responsabilidad, ¿no? Creo que además, sobre todo para la gente que somos de aquí, que hemos nacido viendo a la Real en primera división, tenerlo en segunda, yo creo que fue difícil para todo el mundo, y fue como una liberación, pienso yo. De ese equipo quería enfocarme en 2 personas. La primera, obviamente, Antoine Griezmann, que era la que pregunta a todo el mundo. Ahora es un líder, un jugador muy completo. Por aquel entonces, ¿cómo era Antoine Griezmann? Pues Antu, pues es un poco como es ahora, ¿eh? Realmente un jugador muy trabajador, que tiene un don especial de cara al gol, y la forma de asociarse muy natural. Realmente subió al primer equipo desde una serie de circunstancias, porque él tampoco era titularísimo en la Real Sociedad B, y sí que es cierto que desde el primer momento que llegó al primer equipo se le veían matices diferentes. Yo me acuerdo un entrenamiento, empezó a chutar a puerta y enseguida metía goles, era como muy natural. Incluso me acuerdo de una situación de que hicimos un fútbol tenis y le veías que remataba diferente. Un jugador diferente, de estos que las cosas le salen natural, ¿no? Otro futbolista en el que me quería centrar es Claudio Bravo, un portero que podría ser perfectamente medio centro, quizás en primera red. Sí. ¿Cómo os quedáis cuando la Real ficha a Claudio y de repente, pues a lo mejor no sé si se metían los rondos con vosotros, o bueno, incluso marca falta, o sea, Claudio sí que es verdad que a nivel de meterse dentro del juego, a nivel futbolístico, controles, pases, tiros, era un espectáculo, estaba muy por encima de la media de primera división, muy por encima a nivel de golpeo, a nivel de técnico. Era casi un adelantado, ¿no? A la época. Sí, totalmente. Él fue de los primeros, por al final, todavía en esa época, estamos hablando de hace ya 20 años casi, todavía no se llevaba ese que el portero sea como un jugador más, y él realmente era muy buen portero, y aparte tenía ese valor añadido, ¿no? He preguntado por ti a Carlos Martínez, y me ha dicho que te haga una serie de preguntas. Lo primero muy bien, Charlie. Explícanos qué es la vergariña. Hostia, la vergariña. A ver, bueno, pues hubo un partido... Te has puesto un aprieto, ¿eh? Está jodido. No, pero hubo una especie de un partido en el que hice una peinada sin querer, le dejé al delantero meter el gol, y bueno, siempre, pues bueno, ya sabes que dentro de los vestuarios este tipo de cosas se suele... Mata un gato, te llaman matagato. Sí, no, pero bueno, no le falta razón, ¿eh? La cagué y me lo recuerdan de por vida, pero bueno. Luego también me han dicho que nos explique a los aficionados de la Real y a los aficionados del fútbol qué es la W. Hostia, ese es mi baile fetiche. Eso ya son secretos profesionales que no hay que contar. Paso más. prohibido, ¿no? Paso prohibidos que uno tiene dentro que no los puede enseñar. Una vez ascendéis,
a los 3 años realmente estáis en Champions. Y es un ascenso prácticamente meteórico del equipo, con una plantilla casi histórica: Claudio Bravo, De la Bella, Miguel González, Íñigo Martínez, Carlos Martínez, Xavi Prieto, Yarramendi y tú, y luego Carlos Vela, Griezmann y Aguirreche. ¿Os sentíais invencible en ese momento? Porque digamos que en esa primera etapa, ¿no?, de esa temporada de la Champions, hay un momento dado en el que no salen los resultados. Vaya a Málaga, ganáis y a partir de ahí no perdéis 2 partidos solamente. Ya. A ver, sí que es cierto que ahora miras la plantilla que teníamos y la verdad que es una plantilla brutal, ¿no? Bestial. Es cierto que muchos de ellos éramos jugadores que, bueno, habíamos ascendido con el primer equipo, incluso había jugadores que todavía luego no habían demostrado el nivel que tenían, como gente como Antoine, como Carlitos, que había tenido momentos, muchísimas cesiones, incluso el máximo nivel de Xavi Prieto no se llegó a... Y Yarramendi era nuevo, y Íñigo Martínez era... Quiero decir, ves la plantilla y es una plantilla brutal, pero sí que es verdad que tuvimos la sensación de que las cosas nos estaban yendo bien, el míster confiaba en nosotros y la verdad que hay que reconocer que pues, fueron años muy bonitos, ¿no? Ese año fue con Montanier, un año en el que después de 12 años ganáis en San Mamés. También creo que es un punto de inflexión en ese año, ¿no? ¿Entiendes? Sí, yo tengo buenos recuerdos sobre todo esos inicios contra el Atleti. Al final el Atleti es nuestro eterno rival, aún siendo amigo de muchísimos de ellos, pues bueno, es el equipo a batir, es el equipo que todo aficionado de la Real le gusta ganar, obvio, y bueno, ganar en San Mamés es una cosa muy especial y bueno, no te voy a reconocer que estuve muy contento. Montanier, tú has dicho que es el mejor entrenador que has tenido. ¿Piensas que no se le reconoció suficiente en la Real ese año en el que os clasificáis para Champions y él luego, por desavenencias no llega a un acuerdo con el club, se va? Sí que fue algo extraño y a nosotros nos sorprendió. Y sobre todo para mí el mérito que tiene él es hizo de jugadores jóvenes un gran equipo. Era un tipo de entrenador que tenía una capacidad de gestión de grupo brutal, empatizaba muchísimo con el jugador, sabía anteponer lo colectivo a lo individual, sabía exigir a cada jugador diferente. Me acuerdo de casos, por ejemplo, Carlitos Vela, ¿no?, jugadores especiales que sabía gestionarlos bien. Para mí un grandísimo entrenador. Luego, Montanier viene a Arrasate. ¿Cómo llegó a Arrasate en esa casi primera experiencia top del técnico? Pues Yagoba yo le conocía de antes, porque cuando ya estuvo de tercero con Montanier, incluso yo le conocía de antes, de la infancia, porque es de un pueblo cercano al mío. Pues Yagoba es perfil Montanier, es un tipo de entrenador con las ideas muy claras, con un tipo de fútbol muy marcado, pero luego es muy buen gestor de grupo. Es un perfil muy parecido. No se da muy bien en la Champions ese año, y en esa temporada hay un momento en el que no es deportivo, que se recuerda mucho, que es el tuit de hoy paseo, siesta y pajilla. Desde el primer momento vosotros sabíais que era Rubén Pardo. No, es que fue un acto en el que nosotros estábamos y en ese momento... No hay huevo ahí de... no hay huevos, fue un poco así y bueno, ya sabes cómo tienes 23, 24, 25, 26 años y fue como un acto reflejo desde el humor y bueno, para mí fue una anécdota graciosísima. Es cierto que hubo sectores que no me hizo mucha gracia, pero ahora mirando con perspectiva yo creo que fue precioso, ¿no? Sí, hay que echarle un poco de humor a la cosa, tampoco tomárselo en serio. Eso es. A la siguiente temporada hay una especie de baile de entrenadores, porque Arrasate no se asienta, llega Asier Santana, que era el interino, con Imanol Alguacil, y luego la experiencia de David Moyes. Esa temporada, ¿cómo la recuerda un poco con tanto baile de entrenador? A ver, mi percepción y un poco la percepción que nos dejó David Moyes es que fue una persona que no supo integrarse a Donosti. Es mi percepción, a Donosti y a la Real Sociedad. Creo que nosotros somos un club muy marcado, con una filosofía muy marcada, con una ideología muy marcada, que creemos en nuestra forma de ser y creemos en la forma de ver el club como es en nuestro territorio, y él quiso cambiar muchísimas cosas. Y éramos mucha gente de la casa, entonces pues no hubo demasiada conexión entre el entrenador y nosotros, y creo que él no se sintió cómodo con nosotros y nosotros tampoco estuvimos del todo cómodos con él. De hecho, él en varias entrevistas reconoce que uno de sus fallos fue no asentarse o no interiorizar o entender la cultura de idiosincrasia de este club, que como con todos los clubes necesarios es importante. De hecho, tampoco es que aprendiese mucho español. Hay una frase que en una rueda de prensa él dice, que dice: "Well, they have been trained", hablando de unos canteranos, "well, they have been trained with me 1, 2, 3, 4 times, but I haven't seen them play". Te pregunta por unos canteranos, dice 1, 2, 3, 4.
con vosotros no se comunicaba, o sea, un intérprete había, ¿no? Entiendo. Había un intérprete, en este caso hablaba inglés bastante sencillo, entonces, bueno, la mayoría lo entendíamos, pero bueno, era un entrenador que yo creo que tenía, pues como nosotros nos consideramos que aquí las cosas las queremos hacer como nosotros queremos, él tenía una filosofía muy inglesa, muy de llevar ese estilo de gestión de clubes, gestión de entrenamientos. Entonces él quiso trasladar un poco su idea aquí y quería romper un poco con la forma en el cual yo creo que nosotros vivimos el fútbol y sobre todo cómo vive el club, ¿no? Y eso para nosotros era inamovible y no hubo tensiones, pero sí que no había... Yo creo que, ¿no? Eso es, él yo creo que no se sintió cómodo porque no consiguió empatizar, hacernos empatizar con su idea, ¿no? En tu última temporada y media ya está Eusebio Sacristán y coincide también con la irrupción de Mikel Oyarzábal. ¿Cómo recuerdas esos primeros momentos también de Mikel Oyarzábal, una leyenda actualmente? Sí, pues Mikel es un estilo de jugador, pues a ver, no te voy a... Bueno, al estilo Antoine Griezmann, que debuta muy pronto, desde el primer momento coge peso, enseguida empieza a meter goles, enseguida coge desde la naturalidad peso y ahora mismo pues la verdad que es la referencia de la Real Sociedad, ¿no? Da gusto verle, no solo pues cómo mete goles o cómo qué calidad tiene, sino cómo se entrega. Para mí es un ejemplo claro de, para mí, lo que hablamos de lo que es la Real Sociedad para nosotros, ¿no? Él representa perfectamente lo que es la Real Sociedad y en este caso yo, ahora ya como aficionado, pues estoy contentísimo que sea nuestro capitán. De la Real pasas al Getafe, primero cedido y luego ya te compran. Caíste de pie en ese Getafe de Bordalás. Parece que estaba hecho para ti, para tu estilo de juego. Sí, la verdad es que sí. Yo, pues bueno, los últimos años con Eusebio, pues bueno, empiezo a jugar muchísimo menos. La relación con él es muy buena, pero bueno, su estilo futbolístico, pues no se asemeja mucho al mío, porque bueno, yo tengo otro tipo de estilo de juego y en este caso, pues desde la naturalidad me dicen que tengo que buscar una alternativa y en este caso, pues me llama Bordalás y me llama Bordalás con muchas ganas y la verdad que no lo dudé, En un principio mi idea era ir al extranjero, ir a Estados Unidos, pero al tener esta opción, pues la verdad que dije, este tipo de entrenador me gusta Madrid, un poco de todo, y la verdad es que el club, y en todos los sentidos, quitando las lesiones, pues todo fue maravilloso hasta que empezó mi calvario con las lesiones, ¿no? Antes de este calvario con las lesiones, fuiste un feligrés del el fútbol papá, ¿no? O sea, te lo metiste ahí, te interiorizaste. Sí, mira, yo te soy sincero, toda esta corriente que hay alrededor de Bordalás, ¿no? Porque al final, mira, yo he tenido no sé cuántos entrenadores, pero igual 30 entrenadores a lo largo de mi carrera deportiva, pero del que más me preguntan, con mucha diferencia, es Bordalás. Yo creo que es una persona que tiene muchísimo carisma, tiene una forma de ver el fútbol muy concreta, una forma de hablar muy concreta y que te deja sello. Puede gustarte o no gustarte la forma del fútbol suyo, pero es verdad que te consigue convencer y entonces es un jugador es un entrenador que marca muchísimo. Y en referente a esto al juego del Getafe y demás, el otro día vi un tuit. Y es verdad que no me acuerdo quién lo decía, nos alegramos de cuando el Luton Town en la Premier League sube, del Unión Berlín, de la historia de Unión Berlín, pero cuando el Getafe le va bien, cuando el Getafe de un juego pues, con las armas que tiene le va bien, queremos que descienda, queremos que se hunda, no sé qué. ¿Por qué en España solamente se puede jugar a una forma de juego? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, el fútbol hay una serie de reglas que las puedes llevar a maximizarlas lo máximo posible. En este caso, el Getafe juega dentro de las reglas, un estilo de fútbol muy físico, evidentemente, pero con una presión adelantada, buscando la portería rival. Yo, por ejemplo, soy un fiel defensor de Bordalás en ese sentido. Yo creo que no se está siendo para nada justo con él, porque tiene muchísimo mérito toda la carrera deportiva que está teniendo, ¿no? Y con ese Getafe llegáis a Europa League y en la segunda, digamos, temporada, la 19-20, que es la temporada de la pandemia, si probablemente no hubiese sido la pandemia, hubieses clasificado para Champions porque ibais volando. Sí, aunque tú no jugabas mucho por ahí con lesiones, pero yo estaba dentro de la plantilla y yo lo veía, veía cómo entrenaba el equipo, veía en qué dinámica estaba. Sinceramente creo que tiene muchísimo mérito, entonces a veces cuando se le critica al Getafe o se le critica a mí, en este caso cuando estaba en la plantilla, para mí me parece muy injusto porque detrás hay muchísimo trabajo, hay muchísimo esfuerzo y eso de que solo se gana a base de hacer faltas, pues
para mí es una mentira. Simplista y muy mentira. Mentira repetida muchas veces que parece que al final intenta convencer a no sé quién, pero totalmente en contra de todo esa corriente. Esta última etapa en Getafe está muy marcada por las lesiones. A mí me llama una cosa de atención bastante. Tú se ve que eres una persona, no te conozco de nada realmente, pero se te ve una persona como muy feliz, una persona que transmite como buenas vibras a la gente alrededor. ¿Cómo fue esa época en la que seguramente estaría un poco más apagado, pero incluso en el comunicado en el que anuncias tu retirada con el Getafe, se te ve con una sonrisa, después de 7 lesiones? ¿Cómo es posible? A ver, intento, no siempre lo he conseguido, ser una persona muy optimista, sobre todo me gusta, soy una persona como bastante, en cuanto a mis sentimientos, bastante introvertida, en el cual pues si estoy en un momento difícil mío, pues intento expresar que estoy feliz de cara a la gente. Sí que es cierto que lo pasé mal, lo pasé muy mal, porque me considero una persona muy profesional, entonces me entregaba muchísimo a la recuperación y luego recaía. Me entregaba muchísimo a la recuperación y luego recaía. Entonces eso genera una frustración muy grande en la cabeza y sí, fueron procesos muy difíciles. Ha sido un poco bastante habitual en mi carrera deportiva, mi cuerpo me ha dado auténticos calvarios. Pero bueno, me fui del fútbol, un poco el golpe de realidad fue muy duro cuando me dijeron los médicos que me tenía que retirar, pero sí que es cierto que me fui con la conciencia muy tranquila de por lo menos lo he intentado hacer lo mejor posible. Y con respecto al cuerpo, a cómo has tenido tantas lesiones, ¿te arrepientes de algún mal hábito que has tenido? Aunque no se te ve como una persona como, bueno, no sé, pero me refiero, al final, no sé, quizás cuidarte un poco más o ser un poco más obseso con las... no sé. Pues te voy a ser sincero, de joven, ahora miro un poco en perspectiva y pues mis 18 años, ¿no? Mis 18, 19, 20 años, pues bueno, como no había tenido lesiones, pues tampoco es que era un jugador muy profesional, muy correcto, nunca salía del guión, pero no tenía excesiva rutina de ir al gimnasio, de tratarme, no tenía, pero mis últimos 10 años de carrera era obsesivo incluso en exceso, ¿no? Porque me trataba muchísimo, me cuidaba muchísimo, iba al gimnasio antes de los entrenamientos. Quiero decir, creo que por eso estoy con la conciencia muy tranquila de que más de lo que he hecho habría podido hacer, ¿no? Pero creo que tengo la conciencia muy tranquila de haber hecho lo máximo por mi parte, ¿no? En una entrevista dices que en el vestuario del Getafe tu taquilla no la usan todavía por especie de maldición. ¿Tú sabes si a día de hoy sigue pasando? Esta temporada no lo sé, pero hasta el año pasado no la usaban. Era como una especie de... Yo me sentaba siempre al lado de Mata, estaban siempre por ahí, y luego ya sabes cómo son los uruguayos, Damián y estos, pues... Sí que es verdad que, bueno, todo lo que me pasó a mí en Getafe es hasta de planteártelo, sí, ¿no? Sí. Pues entonces todo lo malo que me pasó, pues luego ya empezaron medio con la coña, pero nadie se sentaba. Sí, con la coña, pero nadie se sentaba en la taquilla y a día de hoy, no sé si esta temporada se sienta bien, pero sí que es verdad que hubo 3 temporadas que nadie se sentaba. Así que ahí lo tengo guardadito. En otra entrevista también dices que el jugador que más te costó marcar fue Xavi. Hilándolo un poco con su etapa en el Barça, ¿crees que no ha sido tan exitosa, aunque no ha sido del todo mala, porque él intentaba replicar en el campo lo que él como jugador era y a lo mejor la gente que está en el campo a día de hoy en el Barça no es tan excelso como él? ¿O por qué ha podido ser? Yo soy del pensamiento que uno, porque sea un grandísimo jugador, no tiene por qué ser buen entrenador. Yo soy del pensamiento que Xavi, para mí, a nivel futbolístico, como futbolista, era una auténtica barbaridad. Parecía que jugaba con un videojuego desde arriba, sabía dónde estaba, sabía girar, sabía cuándo atacar, cuándo defender. Pero eso a él le salía desde la naturalidad. Entonces, eso no conlleva que luego seas buen entrenador. Para mí, para ser buen entrenador, que para mí ser buen entrenador es muy complicado, tienes que tener muchísima carisma, tienes que tener capacidad de empatizar con cada jugador, y en este caso, ¿por qué no le ha ido bien a él? Bueno, eso ya es difícil de medir, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, no supo, yo creo que a veces en el fútbol llevar una idea a maximizar una idea para mí es erróneo, y yo creo que a veces, si tuviera que mirar yo desde fuera, desde el desconocimiento, creo que él quiso maximizar una idea que a veces puede tener variantes, ¿no?
Ahora que has dicho de ser entrenador de élite es muy complicado, tú tienes el título de entrenador y de director deportivo. Sí. ¿Te has planteado ya dar el salto o...? Bueno, yo tenía claro que cuando dejé el fútbol, además lo tuve que dejar a mitad de temporada, entonces yo soy una persona muy inquieta, entonces dije, mira, voy a sacarme el curso de entrenador, me voy a sacar el curso de director deportivo por si el día de mañana me pica la curiosidad. Y bueno, tuve la suerte de hacer prácticas tanto en un club de aquí de Donosti para la titulación, incluso estuve haciendo prácticas en la Real Sociedad, tanto de entrenador como de dirección deportiva, y me he dado cuenta que a mí el fútbol me encanta, me apasiona, es más, estoy viendo muchísimo fútbol, pero no me apasiona lo suficiente como para dedicarme a día de hoy a ello. ¿Por qué? Porque creo que para ser buen entrenador, yo me considero una persona muy exigente conmigo mismo, entonces para ser buen entrenador tienes que tener una pasión que a día de hoy no la siento, entonces prefiero disfrutarlo desde la grada. Sí, porque luego si no la sientes no la puedes transmitir. Eso es, yo creo que para ser, y hoy en día más, ¿no? Hoy en día la cantidad de buenos entrenadores que hay entregados a la causa es una barbaridad, entonces yo soy muy exigente conmigo mismo, entonces sé que no daría el nivel ahora mismo de exigencia que requiere un equipo de fútbol. Actualmente la Real Sociedad está teniendo una temporada un poco extraña, porque está clasificado para la Europa League, es verdad que en Liga está muy irregular, pero en Copa del Rey está ya ahí en semi. Esto se emitirá después de que se sepa el rival, pero ¿ves que la Real Sociedad puede este año llevarse otro título de nuevo? Quizás la Europa League en San Mamés, a ver, final contra el Athletic. A ver, hay que tener la ilusión, ¿no? Nunca se sabe. Pero es verdad que lo que tú dices, parece que estamos en un año complicado, pero estamos en la siguiente fase de la Europa League, estamos en semifinales de la Copa con el Madrid, Barça y Atlético Madrid, que tiene un mérito brutal, que ya vienen 2 partidos preciosos para la afición, Europa League contra un rival a priori asequible, que puedes pasar de ronda. Al final nos han acostumbrado muy mal esta plantilla. Hay una plantilla muy buena y también hay que exigir las cosas como son, pero creo que lo que están haciendo los jugadores de hoy en día del primer equipo es una maravilla, ¿no? Y si tuvieses que elegir, imagínate que de repente la Real hace ascenso meteórico y puede pelearle la Liga este año, Copa del Rey o Europa League en San Mamés, ¿qué prefieres? Ya que hemos ganado una Copa del Rey, Europa League en San Mamés, joder, imagínate, coges un autobús... Final contra el Athletic. Si ganamos, sí. Si ganamos, sí. Si hay que aguantarlo. Hostia, si no tenemos que aguantarlo, ¿eh? Pero, no, Europa League, muchísimo más ilusión. Joder, una hora de aquí, imagínate lo que sería para... Mira, firmo contra el Atleti, porque sería una fiesta tan bonita para el fútbol vasco, que la pena que tuvimos es que tuvimos el COVID, porque al final somos 2 aficionados que nos llevamos muy bien, las cosas como son. Cada uno intenta putear al otro en cuanto a victorias, pero nos llevamos muy bien y eso es para mí lo más bonito del fútbol, ¿no? Ya acabando, un par de preguntas. La primera, ¿no tienes redes sociales? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? No, mira, pues te soy sincero, no tengo redes sociales porque cuando estaba en activo, pues bueno, como todo jugador de fútbol, pues he tenido mis épocas sociales bastante malas y bueno, pues ya sabes que en esa época, pues que si Twitter, qué tal, entonces dije, va, no voy a tener porque ahí me va a venir todas las hostias de golpe, entonces digo, no voy a tener ninguna red social y sí que me hice un Instagram después de dejar el fútbol, pero privado para mis 4 amigos, para seguir sobre todo manteniendo contacto con jugadores que al final dejas de jugar, ¿no? Pero es verdad que nunca me ha gustado un poco esa parte mediática. Si te das la oportunidad de volver a jugar un partido sin lesiones, o sea, asegurándote que no te vas a lesionar, ¿cuál eliges? Old Trafford, Champions con la Real Sociedad. Y si pudieras revivir un gol, ¿cuál sería? Pues contra el Valencia, con el Getafe contra el Valencia, el 1-0. Y por último, un sueño que te falte por cumplir. ¿A nivel futbolístico? En general. En general. Dime el futbolístico y... Bueno, pues a nivel futbolístico me lo has puesto a huevo. Ganar la Europa League en San Mamés, ese sería a nivel futbolístico. Y a nivel personal, ser feliz. Yo creo que ese es el logro que tenemos que tener cualquier ser humano. Pues muchísimas gracias, Markel, por la entrevista. Ha sido un placer aquí en tu casa, sí, es una locura. Quiero agradecer también a la Real Sociedad, a Luis por ayudarme en ese sentido y a ti por tu tiempo, por aguantarme en el retraso y todo, y nada, pues que nos vemos pronto. Vale, perfecto.